Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Amigos, y en esta ocasión voy a hacer una pequeña ruta de senderismo por acá, por el Pirineo aragonés. Mira, precisamente por la localidad de Eriste. Hoy voy a hacer una ruta a unas cascadas. Voy a visitar, creo que son 2 o 3 cascadas, no lo sé muy bien. Si a ustedes les gusta vídeos en contacto íntimo con la naturaleza, acompáñenme. Y si por si acaso no están suscritos todavía a mi canal, espero que lo hagan. Y al hacerlo, activa la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, comenzamos esta ruta. Bienvenidos, acompáñenme. Como te dije, pues que estaba en el pueblo de Eriste. Desde ahí he comenzado la ruta para adentrarme por estos bonitos paisajes naturales, estos paraísos ocultos, como suelo yo llamarle coloquialmente. Vamos a ver qué nos depara esta ruta, su atractivo turístico. Obviamente, pues de primera mano ya lo tenemos. Mira, que es la naturaleza. Me paro un poquito y mira, podéis ver, al fondo vemos unos picos en otoño, finales de otoño, por decir, o en el invierno. Esto me imagino que tiene que estar copados de nieve. Así que amigos, yo creo que esto va a ser una ruta, un recorrido muy interesante. Espero que me acompañen con el vídeo hasta el final. Y bueno, aquí ya llegamos a un primer atractivo de esta ruta. Ahí, Marlon. Un hermoso mirador. Mira, muy bien acondicionado, a destacar, limpio. Y mira, ¿y qué me dicen las vistas? Mira, allá al fondo el pequeño embalse, el pueblo. Y mirar estas vistas. Unas vistas espectaculares. Aquí podemos ver unos paneles informativos con información muy importante, Luego bajaremos por ahí. Continuamos. Como podemos ver, ya hay gente ya de regreso. Hola, buenas. ¿Ya de regreso? No, vamos al pueblo, comeremos un poquito y volveremos arriba. Ah, sí. Sí. Pero a la cascada nos queda todavía algo. 50 minutitos. Ah, pues está ya chupado, sí, como se suele decir, ¿no? Depende de lo rápido que vayas. Eso es. Bueno, muy gentil, gracias. Continúo. Venga, hasta luego. Hola. Hola, buenas. Continuando con el recorrido. Aquí nos encontramos con un grupo así mismo de gente como yo que les gusta pues este tipo de rutas. ¿A qué os gusta esto, no? Sí, bueno, pues mira, estamos ya, como digo yo, en medio de la naturaleza y en contacto íntimo con ella. Así es que aquí estamos, amigos. Venga, un ¡ole! Esa es gente de aquí de España. Y bueno, pues como yo también hay extranjeros, pues y bueno, soy un español más. Y aquí estamos, amigos. Continuamos mostrándoles estos bonitos parajes naturales. Continuamos. ¡Un ole! ¡Ole! Todo ya. Qué chulo. Aquí vemos mucha información muy importante para nosotros los viajeros, los senderistas, la gente en sí que venimos a visitar estos sitios. Y un día espectacular y junto con estos hermosos parajes naturales. Continuamos, amigos. Estamos ya aquí en la cascada de la Espigantosa. Aquí tenemos a un pequeño turista. Mira la cascada. Un espectacular salto de agua, mis estimados espectadores. Y como podemos ver, muchos senderistas, mucha gente que viene a visitar estos hermosos lugares, paraísos naturales, como suelo yo llamar. Veré si hay algún
sendero para poder llegar un poco más cerca hasta la cascada. Pero esto es una belleza, amigos, mira. Unas aguas muy cristalinas. Mira, una belleza natural. Sin palabras, amigos. Unas aguas muy cristalinas, muy frescas. Y mire, por aquí para abajo pues sigue el salto. Antes les he hecho las tomas desde el banco que está allá al fondo, no sé si podéis ver. Y mira, aquí estamos. Otra vez más te muestro, mira. Ahí de espalda, ahí de espalda. Es que es bonito estos sitios naturales. Mira, y aquí tenemos al chaval que nos acompaña, sacando pecho, está ahí para posar, en este caso de espaldas, para la fotografía. Bueno, pues, ¿qué tal, chaval? ¿Cómo te ha parecido esto? Bastante bien, una desconexión Total. total y bonita experiencia. ¿Regresarías otra vez por aquí? A otro lugar. A otro lugar. Sí. Así mismo, igual que este, más o menos, ¿no? Exacto. ¿Recomendarías al mundo entero que visite lugares espectaculares como este? Al menos una vez, sí. Esa, aunque esté un poco cansado, ¿no? Sí. Bueno. Amigos, si les está gustando este vídeo, este recorrido, no olvides, haz clic en el botoncito rojo de suscribirse y al suscribirte, activa la campanita en todas las notificaciones. Con tu apoyo me ayudas a crecer como creador de contenidos. Continuamos. Como podéis ver, mira, aquí hay muchísima mochila de gente viajera que está de visita estos sitios, mira. Pero mucha, ¿eh? Gente que está dándose algún chapuzón en estas aguas muy cristalinas. Oye, ya no sé si está permitido o no, pero a ver, con estos calores pues aquí no les da ganas de echarnos un chapuzón. Y aquí ya vamos ya por un pequeño sendero. Nos vamos a dirigirnos hasta la orilla mismo del río. A ver qué es lo que descubrimos por estos hermosos lugares. Unos lugares muy naturales, dignos de visitar en cualquier época del año. ¡Wow! Y aquí ya tenemos la presencia del agua, mira. El agua para estos días muy calurosos. Voy a ubicarme en un sitio donde que les pueda hacer unas bonitas tomas. Mira, wow, el pequeño puentecito que salva el lecho de este río. Y mira, oh, una bonita poza o poseta para darse un chapuzón. Mira. Wow, qué hermoso, ¿eh? Y mira, aquí hemos llegado a un sitio pero de ensueños. Mira, una pequeña cascada pero que nos deja impactados. Y estas aguas, como podemos ver, cristalinas. Ya no sé cómo se llame la cascada. Oye, si alguien sabe, pues déjame conocerlo con algún comentario en el baúl de los comentarios. Y mira, he subido por ahí pues a rocas con mucho cuidado, que no te recomiendo que lo hagas si vienes tú alguna vez. Y mira, el pequeño
chorrito o fuente de agua es lo que hace esa poza allá abajo. Y mira, y aquí tenemos otra poza, pero esta de otro color, un color característico, un color oscuro. Y mira, y aquí otra pequeña cascada. ¿Qué me dice? Unos lugares muy bonitos. Aquí en este sector, ahora mismo, mira. ¡Wow! Se siente la pureza del aire. Estos hermosos parajes naturales, estos y como todos, y entre todos, hay que cuidarlos. Es el mensaje de este humilde servidor para todos ustedes, mis estimados espectadores. Y bien, amigos, con este bonito plano de fondo, como podéis ver, me despido de todos ustedes, esperando que este vídeo haya sido de vuestro agrado. Y si es así, pues regálame un like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Y al suscribirte, activa la campanita en todas las notificaciones. Ya sabes, también me puedes seguir en las redes sociales. Amigos, muchísimas gracias por todo y conmigo nos vemos en un próximo vídeo. Estoy por acá, por Penasque. Voy a seguir haciendo más contenido de estos bonitos entornos naturales. Así es que pendiente de los próximos vídeos. Adiós, cuídense.